voy a pedir que se quede de pie, no se acomode. Como le digo siempre, vamos a honrar su presencia. Y si tiene ahí su Biblia, le pido que la abra en el libro de Éxodo, capítulo 13. Hoy estamos todos en sintonía, la alabanza, la adoración a través de las ofrendas, el mensaje. No nos pusimos de acuerdo, pero el Señor sí sabía lo que hoy le quería decir a su iglesia. Así que si tiene ahí Éxodo 13, vamos a estar leyendo a partir del versículo 17. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cuándo tenían que andar? De día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Palabra de Dios. Puede tomar su asiento, mi hermano. Todos conocemos, quien más, quien menos, la historia del pueblo de Israel, ¿no? Si no leyó nunca la salida o el éxodo del pueblo de Israel, léalo porque realmente es apasionante. Y conocemos también que a ellos les tomó 40 años, un viaje que no tenía que durar más que 2 semanas, como mucho, ¿no? Yo sacaba la cuenta, miraba y tienen más o menos 800 kilómetros, ¿no? 847 para ser exactos, desde un punto hasta otro. Y hoy en día dicen que si uno va caminando, bueno, mientras que para en el desierto, a la noche no andaban, que comían y demás, podían llegar a tardar 10 días. Pero ellos tardaron, ¿cuánto? 40 años. Y no tardaron 40 años porque les faltaba locomoción. Tardaron 40 años, ¿por qué? Por su desobediencia, ¿sí? Porque no le creyeron al Señor y cuando fue el tiempo de entrar a esa tierra prometida les dio miedo y quisieron volver atrás, ¿sí? Entonces, más allá de esos 40 años que tardaron, vemos también que como resultado de esa desobediencia, solamente 2 personas de esa generación entraron a la tierra prometida, Caleb y Josué. Ni siquiera Moisés entró. Toda la otra generación murió en el desierto y fueron sus hijos los que pudieron entrar en lugar de ellos, ¿no? Y cuando leo esta palabra, hay 2 cosas que son las primeras impresiones que tengo, ¿no? Y la primera está en el versículo 17 y dice que Faraón dejó ir al pueblo, ¿sí? Y yo pienso que simplemente esa frase nos habla acerca del carácter del Señor. Porque si el pueblo hubiera salido de Egipto sin el aval del faraón, hubiera sido un acto ilegal. Pero Dios no se puede contradecir. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Él no va a violar su ley porque la ley es la expresión del carácter de Dios. Y Dios siempre va a hacer que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos legalmente y en bendición. Cuando Dios nos saca de un lugar, no nos va a sacar, ¿sí?, de noche, en tinieblas, en oscuro, escapándonos. No. La autoridad del lugar dio la bendición, autorizó a que el pueblo de Dios saliera de Egipto. ¿Sí? Y realmente, si se hubiera violado esa norma, el Señor no sería quien Él es, el gran yo soy.
Dios no se puede violar a sí mismo. Su santidad, el carácter de Dios es inviolable. Por eso realmente me impresiona que aún en los pequeños detalles vemos el carácter del Señor en todo. Y lo segundo también que me llamó la impresión fue que Dios no llevó al pueblo por el camino más corto, ¿sí? Dice que el Señor se dijo, no los voy a llevar por ahí porque se van a asustar con la guerra, ¿sí? Y se van a querer volver a Egipto. Fíjese cómo aún el Señor está sobre nuestras vidas, cuidándonos en todo momento y en los menores detalles, ¿no? En algo que para otros quizás era insignificante, decía, bueno, pero si el camino más corto es este, vamos por acá. El Señor dijo, no. Los voy a cuidar, los voy a resguardar de todo mal, ¿no? Y nosotros muchas veces también en nuestras vidas comenzamos viajes, ¿sí? No sé, decidimos a determinada edad que vamos a empezar la facultad y la vamos a terminar dentro de 4 o 5 años, como dice el plan de estudio. A veces se cumple, a veces no. ¿Sí? Los estudiantes que están acá lo van a entender. Y decimos, bueno, y me voy a casar a tal edad, y voy a ser papá o mamá a tal edad, y voy a conseguir este trabajo. ¿Y está mal planificar? ¿Qué pasó? No está mal planificar, claro que no. Los planes que nosotros hacemos son válidos, son buenos, tenemos que planificar en nuestras vidas, pero tenemos que estar abiertos también a la posibilidad de que no siempre los planes que nosotros tenemos, aunque sean planes de bien, se van a cumplir. No fue así con el pueblo de Israel y quizás para nosotros tampoco vaya a ser así. Pero como hijos de Dios nosotros tenemos una promesa. ¿Sabe cuál es? Que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice la palabra, el Señor, su presencia, va a caminar siempre con nosotros. ¿Amén? Bien, un cristiano por allá. Amén. Y sabe que eso nos es fácil creerlo cuando estamos en un tiempo de bendición. Cuando vemos que todas las cosas nos salen bien, creemos en las promesas de Dios y en sus bendiciones. Pero qué difícil se nos hace en el tiempo de angustia, en el tiempo en que las cosas no salen tan bien, como pobre acá Andy nos estaba comentando, creer en esas promesas. Creer que las bendiciones de Dios se van a cumplir. Creer que lo que Dios me prometió lo va a cumplir, porque Dios no es mentiroso. Pero nos es difícil creer en el momento de la angustia. Y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿será que verdaderamente Dios me habló? ¿Habrá sido mi emoción esa mañana cuando el pastor oró por mí o cuando recibí tal palabra? ¿Habré sido yo la que pensé que iba a pasar eso o realmente fue Dios que me habló? Y en la noche comenzamos a negar muchas cosas que en el día recibimos. Pero yo hoy vine, mi hermano, en esta mañana para recordarte que su presencia va a estar con vos todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, porque donde hay un creyente, ahí está la presencia de Dios. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado mucho escuchar a cristianos, a creyentes decirme, yo no siento la presencia de Dios. Yo no sé de qué hablan cuando me dicen que la presencia de Dios va a estar sobre mí. Y déjenme ser dura, pero yo a esos cristianos les digo siempre, mirá, salí de Egipto. Salí de Egipto, así como hizo el pueblo de Israel, salí de Egipto y te vas a dar cuenta que cuando vos empieces a caminar en comunión con el Señor, cuando vos empieces a ponerte a disposición del reino y hacer su voluntad, su presencia va a estar allá afuera esperándote, como lo hizo con el pueblo de Israel. El Señor no solamente sacó a Israel de Egipto, sino que también cuando ellos cruzaron esa frontera que los separaba, ¿quién estaba ahí esperándolos? La presencia de Dios. Dice que había una nube que los cubrió en todo tiempo y momento para que ellos marcharan. Y la nube estaba ahí, era realmente maravillosa de día, pero de noche era más poderosa todavía porque dice que se encendía en fuego. Y entonces ellos podían marchar
de día, ¿sí? Porque la nube era como una neblina que tenían sobre ellos. Y entonces el sol no los quemaba y ellos podían estar marchando. Y de noche, ¿qué pasaba? Dice que la nube se ponía como columna de fuego y no solo que les alumbraba el camino, o sea que ellos podían seguir marchando, sino también que los abrigaba. Porque usted sabe que los desiertos durante la noche son muy fríos y durante el día, ¿qué son? Muy calientes. Pero el Señor estuvo en todos los detalles para el pueblo de Israel. Los cubrió, los confortó y los llevó por el camino que Él quería que andasen, ¿sí? Y nosotros podemos comparar al día con esos tiempos donde todas las cosas nos salen bien, donde podemos sentir la presencia de Dios más fuerte que nunca, donde te promocionan en tu trabajo, donde en tu carrera te va bien, en todos los exámenes los pasás, salís bien, te pones de novio, te casás, te formás tu familia, tu salud está bien. El día es comparación de esos tiempos donde la bendición de Dios y la vida podemos decir que nos sonríe. Pero ¿qué pasa con la noche? La noche son esos tiempos donde tenemos pruebas, donde tenemos tribulaciones. ¿Sabe? Hay mucho cristiano que se sobresalta cuando escucha la palabra tribulación, ¿no? Porque lo pone como algo escatológico. Pero ¿usted sabe lo que significa tribulación? ¿Alguno sabe el significado? Presión. Presión, la tribulación son presiones que vienen sobre nuestra vida. Así que no le tengan miedo. La presión o la tribulación es parte de la formación que Dios utiliza para moldear nuestro carácter. Esa columna de fuego que Dios puso para el pueblo de Israel, para alumbrarlos, para darles calor, es el mismo fuego que el Señor usa en estos días para sacar lo que nosotros tenemos dentro, para purificarnos, porque en el fuego de la prueba es donde se ve realmente de lo que estamos hechos. Siempre decimos que en los momentos de presión o de tribulación se ve el carácter de la persona. Y Dios tiene que trabajar tanto con nosotros, hermanos. Dios tiene que sacar tanto orgullo que tenemos, tanto pecado, tantas inseguridades, tanta cosa que fuimos pegándonos en el camino. Y estuvimos tan inmersos en el pecado que hasta nos acostumbramos a que las cosas fueran así. Y llegamos al Señor cargados, llegamos al Señor cansados y sí, le entregamos nuestro corazón, pero todavía nuestro carácter no ha sido moldeado a la estatura de Cristo. Y el Señor usa esos tiempos de tribulación, esos tiempos de prueba, para ir haciéndonos cada vez más parecidos a la imagen de su Hijo. Así que cuando estés en el tiempo de prueba, cuando pienses que la vida no te sonríe demasiado, recordá siempre que el Señor no te va a dejar, que Él no te va a abandonar y que si vos estás caminando en su presencia, entonces es porque el Señor en silencio está trabajando sobre tu vida. Él está moldeando y está sacando ahí su mejor tesoro, la mejor versión de lo que vos podés llegar a ser en sus manos. Así que no le tengamos miedo a la tribulación, no le tengamos miedo a los tiempos de pruebas, a la noche, porque la noche no es eterna. La noche no dura para siempre. Yo sé que cuando vivimos momentos de pruebas, pensamos que estamos solos, nos sentimos angustiados. Al igual que Jesús en la cruz, cuando Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Nosotros sabemos que el Padre no lo abandonó en ningún momento, pero la santidad de Dios no podía darse vuelta a mirar lo que era nuestro pecado en la cruz. ¿Escuchaste bien? Nuestro pecado en la cruz. Porque Jesús murió por nosotros. Él llevó nuestro pecado. Llevó todo el mal que nosotros hicimos y el que aún no hicimos en esa cruz. Pero sabemos también que la promesa de Dios
es que cuando venimos a Él y nos da vida eterna, las cosas cambian. Como te decía recién, la noche no dura para siempre, mi hermano. Pero si no tenemos noche, no tenemos crecimiento. Y si no tenés crecimiento, entonces no va a haber carácter de Cristo en vos. Y si no hay carácter de Cristo en tu vida, tampoco va a haber manifestación de poder. Y déjeme decirle que un evangelio sin poder no es el evangelio de Cristo. Podrás predicar cualquier otro evangelio, pero las buenas noticias de Jesús son manifestación de su poder y de su gloria. Así que no le tengamos miedo a la noche, porque la noche es la antesala de las bendiciones que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Y yo quiero que veamos rápidamente en este pasaje 5 bendiciones que esa nube le daba al pueblo de Dios, ¿sí? Mientras ellos caminaban, el Señor los iba guiando, nunca se despegó de ellos. Y la primera cosa que esta nube les daba al pueblo de Israel era bienestar. Como le decía recién, los inviernos son fríos, ¿sí? El desierto por la noche es frío también. Y mientras ellos caminaban durante el día hacía mucho calor. Pero el Señor estuvo ahí, como recién lo veíamos, para que ellos pudieran caminar en confort. Durante el día tenían ahí la neblina que no les permitía que tuviesen calor y durante la noche estaban bien confortados. O sea que ellos nunca detenían su marcha, nunca. Pero ¿sabe? Yo a veces escucho hermanos que si a usted le está yendo todo bien en la presencia de Dios, dudan que hasta esté caminando en su presencia. Porque le hemos creído más al diablo, ¿sí? De que si nosotros caminamos en el Señor van a venir tiempos difíciles y duros. Y no le creemos a Jesús que nos dice que su yugo es fácil y su carga, ¿cómo es? Ligera. Entonces el diablo hace una acción de relaciones públicas y dice, no, mira, no te comprometas con la vida cristiana, porque la verdad que caminar en el Señor no es fácil, ¿eh? Mirá que no es para cualquiera, pero el Señor por el otro lado te dice, mira, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, vení, acércate, que acá vas a tener aguas de bien, aguas de paz, vas a tener confort en mi presencia. Y dudamos. Le creemos más al diablo en lugar de creerle a Dios. La vida cristiana, mi hermano, fue diseñada para ser vivida en bendición. No escuché. Ahora sí, ahora sí. A ver, yo con esto le estoy diciendo que no hay problemas. Que usted durante su caminar no va a tener ningún problema. No, sí que va a tener problemas. Claro que sí. No es lindo que te asalten a las 3, 4 de la mañana. Y seguramente algún incrédulo va a decir, ¿y dónde estaba Jesús ahí? Porque siempre hay alguno, ¿no? Pero vos sabés dónde estaba Jesús en ese momento y que necesitabas pasar por eso para estar hoy acá y para ser quien sos hoy. Entonces, nosotros le tenemos que creer al Señor, porque por un día malo que tengamos en el reino, vamos a tener miles en la gloria del Señor, miles. Entonces usted le tiene que creer al Señor, porque Él no lo va a dejar. En la parábola de la oveja perdida, la Biblia nos cuenta en Lucas 15 que Jesús es el buen pastor y nosotros somos la oveja. Ahora, ¿qué nos dice la palabra con respecto a la manera en que Jesús trae a la oveja? La trajo arrastrando, arreándola, diciendo, dale, dale, vamos, vamos, pero me duele. No, dale, dale, levántate. ¿Así nos trata Jesús? No, dice que Jesús vendó a la oveja y la puso sobre sus hombros. Ni siquiera la hizo caminar. Jesús caminó por ella. Jesús camina por vos, porque cuando Él te manda a un lugar no te deja solo, te acompaña, se queda con vos. Él te lleva a la misión y se queda con vos. ¿Sabés por qué? Porque separados de Jesús, nada, dígalo conmigo, nada podemos hacer. Así que créale a Dios. ¿Pueden haber momentos difíciles? Sí. Sí, claro que sí, vamos a tener momentos de dolor, pero van a ser
ínfimos comparados a los momentos de bendición y de bienestar que el Señor Jesucristo nos otorga a diario. Mire, no conozco ningún padre que no se quiera sacrificar en pos de sus hijos, ¿sí? Mi papá trabajó, se esforzó para que nosotros con nuestra familia pudiéramos tener todo. Y hoy yo con mi esposo seguimos trabajando para que aún nuestros hijos estén mejor de lo que estuvimos nosotros. ¿Y sabe qué? Jesucristo sacrificó su propio cuerpo en la cruz para que vos hoy puedas vivir no solo la vida eterna, sino también una vida de bienestar, una vida de paz, una vida de confort. La Biblia dice que vos estás sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Hoy, no dice que mañana lo vas a estar, dice que hoy nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Y eso es símbolo de autoridad, eso es símbolo de paz, eso es símbolo de bendición. Así que créele a Dios y viví el Evangelio de una manera sencilla, pero con felicidad. ¿Sabes por qué? Porque si vos estás hostil en el reino, si realmente vos sentís que a cada paso que das no te sentís bien, y no es una prueba, no es una tribulación que está pasando, ¿sabés qué te está pasando, hermano? Que te saliste de la presencia de Dios. Cuando estamos fuera de su presencia, las cosas no son hostiles. Entonces en esta mañana el Señor te dice, volvé debajo de la nube, volvé debajo de mi presencia y las cosas te van a salir bien. La segunda cosa, o la segunda bendición que esta nube les ofrecía a ellos, era dirección. Cuando ellos salieron de Egipto, sabían hacia dónde iban. Iban a la tierra prometida, a la tierra donde fluía la leche y la miel. Y todos podían ver la guía de Dios, todos podían apreciar la nube, todos podían ver esa columna de fuego. No había nadie que se pudiera perder, ni siquiera el más distraído, porque la presencia de Dios estaba sobre ellos y les daba dirección. Y mire, hoy nuestra dirección es la Biblia. La Biblia es nuestra brújula. ¿La Biblia es clara, sí o no? Es clara, ¿verdad? Entonces déjeme decirle algo que quizás pueda sonar duro, pero usted ya me conoce que yo se lo voy a decir igual. ¿Sí? Hoy en día, en el pueblo de Dios, se pierde solamente el que se quiere perder. Y está confundido solamente el que se quiere confundir. Porque si vos tenés a la Biblia como tu norma de fe y conducta, no hay duda que te pueda venir. Ahí tenés la respuesta. No hay confusión que se te pueda generar. Ahí tenés la respuesta. Si estás confundido, dobla tus rodillas y el Señor te va a mostrar y te va a sacar de esa confusión. Entonces no me vengan que estos tiempos son difíciles, porque todos los tiempos fueron difíciles. Y eso no te da la excusa para apartarte de la presencia de Dios. No pierdas nunca su presencia. Tenés la brújula que te guía a tu mano. ¿Sabe cuánta gente murió por la palabra? Cuando nosotros estuvimos con el barco en Rusia, estábamos en la librería y había un montón de Biblias. Montones, montones, montones. Y había una señora, una viejita, y se puso al lado de las Biblias y se largó a llorar, pero mal, mal, mal. Y nosotros, poco expertos, ¿no? Éramos chicos, pensábamos que ella no podía pagar esa Biblia. Entonces nos acercamos y le dijimos, en nuestro inglés, con una voluntaria que nos traducía al ruso, le dijimos que no se preocupara, que nosotros le regalábamos ese ejemplar. Y ella nos decía que no lloraba porque no tenía el dinero y nos mostraba que tenía el dinero. Pero ella lloraba porque durante tantos años su país había estado cerrado al Evangelio. Habían tenido que hacer tantas cosas por recibir la palabra de Dios y hoy podía ir, subirse a un barco y comprarla libremente sin que nada le pase. Y nosotros dijimos, wow. Y pensé que nosotros tenemos la librería ahí y le pasamos de largo. Y no valoramos lo que es la palabra de Dios. No la valoramos. ¿Será que va a tener que venir tiempo de tribulación y depresión sobre estas tierras para que la empecemos a valorar? ¿Usted quiere eso?
Yo no. Yo no, yo quiero vivir en libertad, quiero poder expresar mi fe en Jesucristo y gritárselo a los cuatro vientos. Pero no aprendimos aún a valorar ni a honrar la presencia y la palabra de Dios. En tercer lugar, lo que hacía esta nube sobre ellos era aportarle un ambiente de milagros. Ellos podían hacer lo que nadie podía hacer, porque nadie puede caminar al día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, nadie puede caminar por el desierto de noche. Nadie. Es peligroso, pero el pueblo de Dios pudo. El pueblo de Dios pudo porque la presencia de Dios estaba sobre ellos. Y entonces, hermanos, yo quiero que te grabes en tu mente que aquello que los demás no pueden, la iglesia puede. La iglesia puede. Ningún arma forjada contra nosotros va a prevalecer porque somos su cuerpo. La iglesia puede. Yo veo ahí afuera gente desesperada con el dólar que sube, que baja, que se mantiene, que se dispara, que si se queda el ministro, que si no se queda, que qué hacemos, qué no hacemos. Y yo pregunto a veces, ¿no? Pobres los que están emigrando para acá, ¿no? Porque llegaron en el caos profundo, ¿no? Pero los que estamos dentro de su pueblo sabemos que el Señor es nuestra confianza. Él es nuestro puerto seguro. En Él nosotros nos tenemos que aferrar y confiar. Y no importa lo que pase a nuestro alrededor, porque el Señor no nos llamó a andar por vista. Él nos llamó a que nosotros anduviéramos por fe. Y a mí me encanta leer la distinción que el Señor hace entre los hebreos y los egipcios. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día el Señor hace esa misma distinción entre el que cree y el que no cree. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Puede venir la peor crisis financiera, pero vos vas a prosperar. Puede que nadie pueda alcanzar las cosas, pero vos las vas a alcanzar. Si te mantenés tomado de la mano de Dios, si seguís en su camino y hacés su voluntad, no hay nada, dígalo conmigo, nada que su iglesia no pueda alcanzar. Porque ¿sabe qué? La marca del cristiano es lo sobrenatural. Es lo sobrenatural. Nosotros no fuimos llamados a vivir en lo ordinario, sino en lo extraordinario. Los milagros, los prodigios, las maravillas, el romper con las leyes naturales es una parte de la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿por qué no te animás? ¿Sos la iglesia? 1, 2. ¿Somos la iglesia de Cristo? Amén. Entonces, en esta semana yo te desafío a que cada vez que escuches algo que no podés hacer, vos digas, en el nombre de Cristo yo puedo. Yo soy su pueblo, soy su iglesia. Lo sobrenatural está escrito en mi ADN. Vos podés. Los demás quizás no puedan, pero vos en Cristo podés. Amén. Esa nube también les otorgaba preservación. Dice Deuteronomio 8, versículo 4, que ni los pies se les hincharon, ni el vestido se le desgastó. Dígame si no hay algo más sobrenatural que eso. Porque por más que uno pueda cuidar una prenda y le guste muchísimo, va a llegar un momento en su vida útil que la tela, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a romper y vos vas a sufrir diciendo no te rompa, justo ahora no. Pero la tela se va a desgarrar y vas a tener que hacer una inversión y comprar otra cosa. Pero acá dice que ni sus pies se hincharon, ni su vestido envejeció. Porque cuando nosotros estamos sumergidos en la palabra de Dios, lo que es natural para otros no lo es para nosotros. Y por último, en Éxodo 14 dice que el Señor también les dio la victoria, ¿sí? El Señor que iba delante de ellos, en un momento dice la palabra que el ángel se puso detrás de ellos
¿Para qué? Para servirles no solo de luz al pueblo de Israel y que avance, pero también dice que era tinieblas para el pueblo de Egipto. Y por lo tanto los egipcios jamás pudieron llegar a tocarlos ni ponerse a la par del pueblo. Y yo quiero que leamos en Éxodo 14, 24. Dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Lo vas entendiendo? Dice que Jehová desde la nube miró y trastornó el campamento, que los carros se empezaron a desarmar, que ellos empezaron a tener confusión, que no sabían para dónde ir, pero sí sabían una cosa, que era Dios peleando por su pueblo. E iglesia, déjame decirte que Dios sigue haciendo lo mismo y a la iglesia nada la detiene porque el Señor sigue peleando por nosotros y aquellos que nos quieran hacer mal, el Señor los va a trastornar y vos vas a prevalecer y vos te vas a levantar y vos vas a predicar su palabra y no va a haber obstáculo que se te ponga delante, ni leyes, ni hombres, ni nada, porque vos tenés que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mire, la nube estaba ahí. Esa nube estaba puesta ahí para que el pueblo la siguiera, para que nadie se apartase de la presencia del Señor, para que ninguno se quede atrás. Y Satanás lo sabía. Satanás lo sabe muy bien. Satanás sabe cuál es su trabajo y lo cumple al pie de la letra. ¿Sabe cuál es el trabajo diario de Satanás? Alejarnos a nosotros de la presencia de Dios. Hacer que nos salgamos de esa nube. Porque si salimos de la nube, ¿sabe cómo estamos? Vulnerables. Vulnerables. Cuando los animales están en manada, viene el depredador y ¿qué hace? Los rodea, lo mira de lejos, pero no se atreve a atacar. ¿Por qué? Porque son muchos. Están en desigualdad de condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se queda ahí esperando a que alguno se rezague, a que alguno se quede atrás y lo devora. Yo tengo unos amigos en Sudáfrica que, además de ser pastores, él es guía de turismo. Y con Leonardo nos reímos por las fotos que ellos suben, porque ella es de Guatemala, ¿no? Ella abre la ventana de su habitación para mirar al patio y un día tiene un rinoceronte, otro día tiene un elefante, una jirafa, o sea, no se aburre nunca, ¿no? Siempre tiene algún animal salvaje porque viven propiamente bien metidos en la selva. Y él es guía de turismo y entonces cuando llegan turistas, él los lleva con su camión a los safaris, ¿no? A buscar a los leones y demás. Y lo primero que le pide, por favor, a la gente es que no dejen el camión. Por nada del mundo se bajen de ese camión. ¿Por qué? Porque mientras el león ve al camión, que es grande, les tiene miedo. Y entonces el león no ataca. Pero si a alguno por tonto o por loco se le ocurre bajarse del camión a sacarse una selfie, el león, sí, por loco, el león le dejó de perder miedo y se lo come. Entonces él los tiene amenazados, por favor, no se bajen nunca de ese camión. Ahora, ¿usted entiende la metáfora? Mientras nosotros permanecemos en la presencia de Dios bajo la nube, el enemigo nos puede rodear, pero no nos va a tocar. Ahora, si por tontos o por locos decidimos sacar un piecito solamente fuera de la presencia de Dios, mi hermano, yo te aseguro que esa es tu ruina. Que la vida te va a cambiar así, de un día para el otro. Y la ruina va a caer sobre vos. Porque mientras estés en la presencia de Dios, vos vas a tener el favor del Padre. Pero donde vos te salgas un centímetro de su presencia, vas a estar vulnerable
y a expensas del enemigo. El enemigo buscaba eso. El enemigo buscaba que el pueblo de Israel dejase de andar para tener la oportunidad de destruirlo. Y quiero que rápidamente veamos cuáles son las cosas que el enemigo usó y sigue usando en la actualidad para destruir y para hacer que su iglesia se aparte de la presencia de Dios. Mire, la primera de ellas es el estar ociosos, el estar cómodos. Imagínese usted que los israelitas hubieran sido cómodos y cuando el Señor les decía que había que levantar el campamento, decían, no, nos quedamos un ratito más acá. Todavía estarían dando vueltas por el desierto, ¿verdad? Y sabe que hay mucha gente que por comodidad toma decisiones que no tiene que tomar. Y toma decisiones violando principios fundamentales como son la familia, el ministerio, la iglesia. Hay personas que deciden emigrar y lo hacen únicamente basados en el dinero, en el bolsillo, ¿sí? Y yo entiendo que vivimos en tiempos difíciles y que uno tiene familia y que tus hijos tienen que comer, se tienen que alimentar, pero a veces emigran, están en otro lugar, en el trabajo te va muy bien, pero ¿y qué de tu familia? ¿Qué de tu iglesia? ¿Qué de tu ministerio? Porque muchas veces te vas a otro lugar, pero no te congregás. Y entonces, ¿realmente fue la voluntad de Dios que vos salieras? ¿O fue que no confiaste en que el Señor te iba a dar todo aquello que vos necesitabas a su tiempo? A su tiempo. Hay personas que viven una vida tan cómoda que no oran. Y no es por cansancio, no es que estuvieron trabajando todo el día y se duermen. No, porque después se quedan hasta las 3 de la mañana mirando Netflix, por ejemplo, ¿sí? No oran porque el diablo los acostumbró a tener una vida tan cómoda que el orar es una incomodidad para ellos. El levantarse temprano, claro, si te acostaste a las 3 de la mañana, dudo mucho que te levantes a las 4:30 a orar, o a las 5, ¿sí? Y si yo te pregunto, bueno, ¿y cómo es tu día? No hay excusa, no hay excusa. Pero estamos acostumbrados a vivir en comodidad. ¿Está mal? ¿Está mal que tengamos comodidades en nuestro hogar? No, lo que está mal es que seamos cómodos. Y no me haga hablar de la pandemia porque creó un ejército de zombies, momias espirituales que no se mueven para nada, que van del sillón a la computadora, de la computadora al sillón, del sillón a la heladera y de la heladera a la cama. El Señor pudo dejar su trono en el cielo, pero ellos no pueden dejar la cama ni el sillón para venir a adorar a Dios a su casa. Ociosos, muy ociosos, no salen de su casa. Eso no está bien. ¿Está bien que vos trabajes desde tu casa? Sí, claro, es una comodidad. Pero está mal que no te muevas de ahí para nada. Absolutamente para nada. Dice que cuando todos los reyes de la tierra iban a la guerra, David, ¿qué hizo? Se quedó en su casa. Y mientras se quedó en su casa, ¿qué pasó? Miró y la vio a Betsabé bañándose y ¡zas! Cayó de la presencia de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿quién le dijo a David que se tenía que quedar tranquilito y ocioso en la casa? Porque el Señor no fue. Entonces, hermano, ojo, porque la comodidad, el ser ociosos, nos aleja de la presencia de Dios. El segundo punto que el diablo utiliza es la nostalgia, ¿sí? El enemigo nos enamora de nuestro pasado. Y nos ponemos a pensar en las cosas que ya vivimos y en las cosas que dejamos atrás. Y ¿sabe? Por eso hay tanto adulterio también en Facebook. Y nombro a Facebook porque es la red social que utilizan los mayores, ¿sí? Los jóvenes usamos otras, no sé, TikTok, Instagram, Visco, cualquiera de esas. Pero la gente mayor usa Facebook. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar ahí, ¿sí? A los compañeros del secundario,
o a los compañeros de la universidad, porque quieren revivir esos tiempos. ¿Y qué termina pasando? Pecan, caen, porque capaz que te encontraste con tu noviecito del secundario o con tu noviecita de la universidad y vos tenés una familia, pero el diablo te va a tentar, te va a tentar. Entonces esos que dicen todo tiempo pasado fue mejor, ¿lo escuchó alguna vez? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia con respecto a eso? Eclesiastés 7:10. Anóteselo, grábeselo para el que le diga eso. La Biblia dice que todos aquellos que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, lo hacen porque no tienen sabiduría. Porque el pasado pasó y se murió. Y Dios te manda a que vos mires hacia adelante. No importa lo que pasó ya no lo podemos cambiar. Lo que podemos hacer es restaurar nuestra vida si nos dolió. Pero tenemos que mirar hacia adelante. La iglesia tiene que avanzar hacia adelante. La armadura que nosotros tenemos descrita en Efesios 6, fíjese que atrás no tenemos cobertura. Todo está hacia adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia no retrocede, la iglesia avanza. La iglesia avanza, así que no te sigas enamorando de tu pasado. Lo que pasó, pasó. Tómalo como sabiduría. Tómalo como una advertencia del Señor para que no sigas cometiendo los errores que ya cometiste. Pero no vuelvas atrás, mi hermano. No vuelvas atrás. Porque cuando nosotros volvemos atrás, como hizo el pueblo de Israel, ¿qué les pasó en el desierto? Se empezaron a añorar el pasado y los muy locos querían volver a Egipto a ser esclavos otra vez. ¿Vos querés eso para tu vida? El Señor te rescató del mismo infierno. Te rescató de tu pasada manera de vivir, dicen las Escrituras. No solo te hizo su Hijo, te selló con su Espíritu Santo y escribió tu nombre en el libro de la vida. ¿Y vos vas a querer volver atrás? ¿Quién te va a dar un mejor regalo que ese? Nadie. No vuelvas atrás. Porque en el ayer están también los desvíos, están las distracciones. Y cuando nos comenzamos a distraer de las cosas, empezamos a cometer actos que no deberíamos cometer. Las distracciones hacen que vos no puedas llegar al propósito por el cual Dios te llamó. No te distraigas. La tecnología es buenísima, pero también nos distrae mucho, nos quita mucho tiempo. Yo veo personas que están todo el día así. Ni hablar de los jóvenes, ¿no? Ni hablar de nosotros, los jóvenes. Estamos todo el día con la tecnología en mano, ¿no? Es una extensión ya de ellos, pero nos distraen. Las apps son buenísimas, hay algunas que son fantásticas, que nos ayudan mucho, pero también nos distraen. Porque uno dice, no, la miro 10 minutos, y esos 10 minutos se te hicieron 3 horas y media. Y pasamos videíto tras videíto tras videíto, se lo enviamos, lo compartimos, lo comentamos. Y el tiempo pasa. El tiempo pasa y vos dejás pasar un tiempo que es productivo para tu vida. Y después viene la desesperanza, ¿no? Como les pasó a ellos. 40 años caminando y ya decían, pero ¿cuánto más vamos a seguir caminando? Y nunca llegamos a ningún lado. Y entonces nos pasa eso, perdemos tanto tiempo en lo que no deberíamos perder, que entonces nos desenfocamos de hacia dónde tenemos que llegar. Y cuando nos desenfocamos viene la queja, ¿sí? Y ahí empezamos como ellos, a tener disensiones, a pelearnos entre nosotros. Ellos hablaban mal de Moisés, hablaban mal de Aarón, hablaban mal de este, del otro, ellos, porque eso acá en la casa de Dios no pasa. Acá nadie se le ocurriría jamás hablar mal de su hermano. Mire, no, jamás. Y ahora hablando en serio, ¿sabe la gente que pierde la presencia de Dios por estar enojado con su hermano o con su hermana? ¿Sabe la gente que se deja contaminar por un chismoso y eso hace que te enojes contra otro y lo veas mal? Hay personas que vienen
y son enviados de Satanás, eso yo no tengo dudas. Vienen y descargan todo su veneno contra vos. Y entonces vos, que le prestaste el oído, ya empezás a ver con otros ojos a tu hermano. Y terminás enojado, rebelándote contra tu autoridad, pensando que las cosas se pueden hacer de manera diferente, ¿sí? Y ya no te sujetás. Y perdemos la presencia de Dios. Ahora, ¿usted sabe que el chisme trae juicio? Amén. El chisme trae juicio. Y no solo eso, sino que el chisme deja leproso al que camina en el Señor. Entonces tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con quién se junta. Porque usted no quiere quedar leproso, ¿o sí? No, mire, si bendecir a alguien es hablar bien de alguien, el chisme, entonces, ¿qué es? Hablar mal. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Estoy maldiciendo, exactamente. Estoy maldiciendo a mi hermano. ¿Y usted se cree que Dios se la va a dejar sacar barata si usted maldice a su hermano? ¿O acaso Cristo no murió por su hermano? ¿Solamente por usted? No, por su hermano también. Entonces, ojo con la ligereza de labios. Tengamos mucho cuidado con eso. Cortemos todo chisme. Todo. A ver, yo no le digo algo que me diga, ¿viste lo que pasó con fulano de tal y es algo lindo? ¡Ah, qué bueno! Pero si le dice, vení, mirá, yo te quiero contar. Pará, ¿lo podés repetir delante de ella? ¿O delante de él? No, yo te lo quiero contar a vos. No, yo no necesito saberlo. Yo quiero vivir bajo la presencia de Dios. Y ahí ya está, lo cortaste el chismoso. Porque se va a sentir mal. Y entonces lo agarrás y le decís, mirá, no tenés que murmurar, no tenés que hablar mal. Porque nosotros no fuimos puestos acá para juzgar al otro. Fuimos puestos acá para bendecir al otro, para orar por el otro. Así que, hermano, no critique. Porque con la misma vara que nosotros criticamos y juzgamos al otro, esa medida que va a pasar, nos la van a aplicar a nosotros. Y mire, solamente ve la paja en el ojo ajeno el que tiene una viga en el propio. Y no lo digo yo, lo dice la palabra exactamente. Así que la estrategia del diablo, hermanos, siempre va a ser usar estas cosas para que vos te salgas de la presencia de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿le vas a dar el gusto? Vivimos tan bien, tan bendecidos, estamos tan acogidos en la presencia de Dios que nos vamos a salir de esa atmósfera. A mí el diablo no me toca porque estoy bajo la cobertura del Señor. Mire, yo conozco cristianos que tienen miedo. Miedo porque en su barrio hay, no sé, un brujo, una banda. ¿Y por qué tenés miedo? Si el poderoso está de tu lado y la maldición que te tire por un camino le devuelve a ellos por 7. Entonces no le tenga miedo. Créase quien usted es. Usted es la iglesia de Jesucristo. Y contra la iglesia no hay poder que prevalezca. Separados del Señor, nada podemos hacer. Separados del Señor, tu matrimonio no va a funcionar. Separado del Señor, tu economía se derrumba. Separado del Señor, tu salud se va a resquebrajar. Separado del Señor, tus sueños corren peligro. Entonces, como le decía recién, no sea loco ni tonto. Y no se corra de la nube, persígala siempre. Persiga siempre la presencia de Dios, no la abandone. Mire, acá todos tenían el mismo acceso a la nube, todos la podían ver, pero no todos la querían perseguir. Muchas veces podemos estar en un mismo lugar, disponibles sí, pero no dispuestos. Y yo creo que hoy es tiempo que vos le puedas hacer una promesa al Señor, tanto vos como tu casa, que no te vas a apartar de la presencia de Dios, que no te vas a mover ni un centímetro de esa nube, porque vos querés bendición sobre tu familia. Así que yo le pido que se ponga de pie en esta mañana.
Mire, cuando preparaba esta palabra, el Señor me decía que llegaron tiempos de hacer decisiones. Que el Señor está trabajando con nosotros como iglesia y estamos en un tiempo donde el Señor está ordenando su casa. Ordenando su casa. Y para que el Señor ordene su casa, cada uno de nosotros tenemos que ordenar la nuestra. Entonces ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos. Si está con algún miembro de su familia, tómelo fuerte, abrácelo, tómelo de su mano si está con su esposa. Y tome hoy la decisión de decirle al Señor: Padre, yo no me quiero alejar de vos. Yo quiero vivir esa vida de bienestar, esa vida de confort, esa vida de dirección que únicamente puedo hallar en tu presencia. Muchas veces lo intenté por mí mismo y no me fue bien. Fui tonto, fui tonta, loco, loca. Cometí actos que pensando que iba a llegar a buen puerto me di cuenta que separado de vos nada puedo hacer. Y que nada tiene que impedirme el fluir de tu Espíritu Santo en mi vida. Así que en esta mañana, Señor, yo me decido a seguir en tu dirección, a seguir bajo tu cobertura, a caminar por donde vos me indiques y a detenerme donde vos me detengas. Si vos querés que el Señor ordene tu casa, si vos querés estar disponible y dispuesto para que Dios te use, yo te pido que ahí levantes tu mano en señal de que así vos lo deseás. Pastor, pastora, yo quiero que se den vuelta un momento, porque esto le dice el Señor. Quizás hoy ustedes puedan ver con ojos naturales y vean que es un pequeño pueblo. Pero el Señor les está diciendo, pastores, que este es el pueblo con el que ustedes van a contar y con el que van a hacer que la gloria postrera de esta casa sea mayor a la primer gloria. Este es el pueblo que está dispuesto. Esas manos levantadas simbolizan compromiso. Y no es casualidad, hermano, hermana, que vos hoy hayas venido acá. Que hayas dejado la comodidad de tu casa y hayas venido hoy a la casa del Señor. Porque este es el pueblo con el que Él cuenta y con el que va a transformar y trastornar esta ciudad. Porque desde hoy el Señor dice que esta es la iglesia de la ciudad. La iglesia que va a hacer maravillas, que va a hacer señales, que va a hacer prodigios allá afuera. Vendremos aquí y nos reuniremos y contaremos las maravillas que el Señor hace. Pero los milagros se van a dar afuera. Vamos a salir y vamos a rescatar al que está perdido. Vamos a salir y vamos a levantar al que está caído con la fuerza del Señor. Y este es el pueblo que hoy se levanta. Este es el pueblo que va a trastornar, como lo hacían en los primeros tiempos los apóstoles, todo el camino de esta ciudad. No va a quedar un lugar sin que se haya escuchado el Evangelio de Cristo, sin que se haya predicado acerca de sus maravillas. Este es su pueblo, pastores. El pueblo que ustedes van a guiar y que van a llevar hacia la victoria. Este es el ejército que hoy se levanta y que dice: no estamos dispuestos a retroceder. Vamos a avanzar, porque nada puede impedir, bajo el poder del Espíritu Santo, que la iglesia avance, que la iglesia conquiste, que la iglesia sea victoriosa, porque ese es nuestro destino. A eso fuimos llamados. Así que levanta tu mano en alto si querés ser parte de ese ejército. Y yo te voy a pedir algo más. Te voy a pedir algo más. Acá está el general. Está el Espíritu Santo. Y también están los pastores que quieren orar por vos y bendecirte. Así que yo te invito que si vos estás dispuesto y querés ser parte de este ejército, vení al altar, enrolate.
Dejá la comodidad de ese banco y vení acá al altar. Enrolate en su ejército. Que no te dé miedo. Que no te dé miedo. Es el Rey de Reyes el que te está convocando. Es Él el que te está pidiendo que hagas los cambios y los ajustes que tengas que hacer. No le tengas miedo. Vení acá adelante. Decile al Señor, sí, amén. Estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesta, Señor. Hacé conmigo lo que quieras hacer. Vení con tu familia. Abrazalos.